Bien, vamos a continuar con la clase correspondiente al día de hoy, 20 de agosto. Estábamos nosotros analizando una situación de estacionamiento en el aeropuerto. El enunciado, si mal no recuerdo, decía lo siguiente. Suponga que a usted se le encargó diseñar en Excel una solución para registrar el ingreso al estacionamiento del aeropuerto por parte de autos particulares a los que se debería cobrar por el tiempo que permanecen estacionados. Y para ello se nos indica que la tarifa a cobrar es de 400 pesos cada media hora o fracción de ella. Producto de esa solución que encontremos, también tenemos que crear una pantalla llamada dashboard que indique lo siguiente: cuántos vehículos se han estacionado, cuál fue la cantidad de dinero que se recaudó y después dos gráficos, uno de columna que indique el número de autos estacionados pero desglosados por día y otro gráfico de línea indicando el total de dinero que se recaudó también desglosado por día. Este ejercicio nosotros ya habíamos comenzado a resolverlo y encontramos la primera opción, la primera solución, que era esta que habíamos encontrado acá, en la cual teníamos una columna patente para registrar el vehículo, la hora en que llega, la hora en que sale, estimamos el tiempo que permanecía estacionado, ese tiempo lo transformamos a minutos, encontramos a qué tramo corresponde el cobro y posteriormente aplicamos el cobro de 400 pesos. Las formas que utilizamos están dispuestas aquí, en esta parte inferior. Bien, esta solución que nosotros encontramos era una solución que permitía calcular el total a pagar siempre y cuando el vehículo llegase y se fuese dentro del mismo día. Pero el estacionamiento del aeropuerto no funciona solamente en horario diurno, sino que funciona a las 24 horas. Por lo tanto, la fórmula que nosotros encontramos para estimar el tiempo estacionado solamente funciona para efecto de que el vehículo llega y se va dentro del mismo día. Pero cuando se trata de un día para otro, la fórmula no servía. ¿Cómo lo verificamos? Porque aquí en el último auto pusimos qué pasa si el vehículo ingresara a las 23 horas con 15 minutos. Si el vehículo ingresaba a las 23 horas con 15 minutos, automáticamente la fórmula se nos caía, se nos perdía. Bien, entonces ahora pasamos a buscar una segunda solución que permita que el auto ingrese a cualquier hora y se vaya también a cualquier hora. Es decir, que el estacionamiento funcione las 24 horas. Para ello, la solución que encontramos se las presento a continuación. La solución número 2 que encontramos fue la siguiente. De partida, acá en la fórmula que nosotros encontramos, dijimos lo siguiente. La fórmula a aplicar sería la siguiente. Ponemos signo igual, 24, porque se refiere a las 24 horas del día, y a esas 24 horas del día le restábamos la hora en que ingresa y le sumamos la hora de salida. Con esta fórmula automáticamente Excel acomoda el tiempo estimado y hace el cálculo de manera eficiente, tanto como si el auto ingresa y se retira dentro del mismo día, o si el auto ingresa y se retira al día siguiente, como en el último caso, y como también en el penúltimo. La fórmula entonces a aplicar era signo igual, ponemos 24, que hace referencia a las 24 horas del día, a eso le restábamos la hora que ingresa y le sumamos la hora de salida. Esa es la fórmula que nos permite hacer ese cálculo y la aplicamos para todo. Y ahí encontramos nosotros la solución. Bien, aquí está entonces el ejercicio resuelto y esta es la plantilla que es solución para el registro del ingreso de los vehículos al estacionamiento y que funciona las 24 horas. Bien, bien. Veamos ahora el enunciado. El enunciado, una vez que hemos resuelto el problema, dice: entregue como información
cuántos vehículos están estacionados y cuánto dinero se recaudó. Con lo que tenemos, podemos sumar esta cantidad y saber cuánto dinero en definitiva se recaudó, y contabilizando acá las patentes podemos saber cuántos vehículos se atendieron por concepto de estacionamiento. Por lo tanto, con lo que tenemos en pantalla podemos resolver sin problema las dos primeras preguntas. La pregunta 3 y la pregunta 4 acá nos pide gráficos donde mostremos información, pero desglosado por día en ambos. Por lo tanto, si nosotros miramos la solución que encontramos, aquí no tenemos ningún dato que haga referencia al día en que el auto se estacionó. Tampoco en ninguna parte hemos registrado la fecha que el vehículo ingresó para saber a qué día corresponde. Por lo tanto, la solución que habría que hacer sería la siguiente. Habría que incorporar de alguna forma dos columnas. Una columna para registrar la fecha en que el vehículo ingresa y el día de la semana a que corresponde. Bien, eso lo vamos a desarrollar en otra hoja. Acá yo creé una hoja que le puse como nombre incorporar día-semana. Y la solución está allí presentada. Veamos. Aquí están las dos columnas que yo incorporé. ¿Cómo lo hice? Para no hacer toda la plantilla nueva. Lo que hice fue lo siguiente. Me voy a ir acá. Seleccioné la columna C y la columna D de manera simultánea, ambas. Al seleccionar acá las letras C y D, estoy seleccionando todas las columnas íntegras. Bien, ¿por qué selecciono las dos? Porque yo requiero insertar dos columnas. Y para ello, mientras están seleccionadas, basta hacer clic con el botón derecho del mouse y la opción insertar. Y con ello, automáticamente se abre el espacio respectivo. Bien, y todas las otras columnas se desplazan sin perder absolutamente nada. Bien, eso fue lo que hice. Paso siguiente, acá indiqué qué es lo que necesito, que era la fecha de ingreso. Y esta otra columna dije que le iba a llamar día-semana. Bien, eso fue lo que hice. Paso siguiente, este tono verde que tenía acá, simplemente me voy a esta parte y le digo sin relleno. Y lo dejo en blanco. Bien, eso fue lo que hice para incorporar las dos columnas que me faltaban. Paso siguiente, lo que hice es el siguiente razonamiento. En esta parte fecha de ingreso, yo tengo que ingresar fechas. Por lo tanto, puedo cometer error. Y para no cometer error, tengo que validar. Bien, y para validar, yo debo saber qué es lo que debo validar, qué condición voy a poner. Primera condición, que el dato tiene que ser un dato de tipo fecha. Primera condición. Y segunda condición, que la fecha que voy a ingresar vamos a permitir solamente registros a partir del 1 de agosto del 2020 en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que estamos presentes en este momento. Por lo tanto, para validar, simplemente lo que hice, seleccioné este sector, me voy a datos, validación y la configuro. Permitir cualquier valor, no cualquier valor, sino que fechas. Y las fechas comprendidas entre qué fechas. La fecha inicial, 1 de agosto del 2020. Y la fecha final es la fecha de hoy día. Y la fecha de hoy día, en todo momento que ocupe el computador, se debe ir actualizando. ¿Cómo lo hago? Con una función llamada ahora. Y como es función, pongo el signo igual, escribo el nombre de la función ahora, abro y cierro paréntesis. Esta función me va a permitir que cada vez que ocupe el computador, Excel automáticamente va a poner la fecha del día que lo estoy utilizando. Si pongo esta fórmula hoy día y hoy día ocupo esta ficha, me va a poner
fecha tope, 20 de agosto. Si yo ocupo esta ficha el día de mañana, el tope será 21 de agosto. Si yo lo ocupo en una semana más, la fecha será 28 de agosto. Es decir, basta poner esa fórmula igual ahora, aquí en fecha final, y cada vez que lo utilicemos, Excel se va a actualizar al día que lo estamos ocupando. ¿Qué me falta? Acá, en mensaje de entrada, pongo el mensaje que indique que debe ingresarse. En este caso, el mensaje tiene que ser lo más claro posible. Ingrese la fecha en que el auto o el vehículo se estaciona, debe estar comprendida entre el 1 de agosto del 2020 y el día de hoy. Bien, una vez dispuesto aquello, entonces nosotros aceptamos y automáticamente ya estamos en posición ya de ingresar la fecha. Bien, una vez que ya tengo toda la fecha ingresada, puedo aquí determinar el día de la semana. Bien, voy a volver entonces a la hoja que he diseñado. Aquí ya tengo mis fechas ingresadas y validadas. Bien, y ahora, aquí en esta parte, ya donde está el día de la semana, aquí ya aparece el día de la semana. Bien, ¿qué fórmula ocupé para encontrar el día de la semana? Ocupé en este caso dos fórmulas. Una función llamada DIASEM, que está ahí indicada. Esta función DIASEM lo que hace es solicitarle a Excel que me indique a qué día de la semana corresponde la fecha que estoy marcando entre paréntesis. Y Excel me va a responder con un número entre 1 y 7. Él me va a responder a través de un número entre 1 y 7. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo, aparte, acá tengo una pequeña tablita, en la cual son dos columnas. La primera columna con números, que va del 1 al 7, y la otra columna llamada día, donde aparecen los nombres de los días. Por lo tanto, frente al número 1 está la palabra domingo, que significa que el primer día de la semana es el día domingo, el segundo día de la semana el lunes y así sucesivamente. El séptimo día de la semana corresponde al día sábado. Por lo tanto, esta es mi tabla donde yo tengo el equivalente a qué día de la semana corresponde el número. Bien, a esta tabla yo la seleccioné y le asigné un nombre. ¿Qué nombre le puse? Semana. Bien, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo que incorporar la fórmula DIASEM. Si incorporo la fórmula DIASEM, Excel me va a entregar, vuelvo a repetir, un número entre 1 y 7. Lo que tengo que hacer posteriormente es que ese número que él me entregue con la función DIASEM, ir y buscarlo en esta tabla. Y cuando lo encuentre, rescatar el día que se encuentra en la columna del lado, en la columna 2, porque allí está el nombre del día en cuestión. Bien, y para lograr aquello, utilizo esta función que ustedes ya conocen, la función buscar vertical. ¿Qué es lo que indico la función buscar vertical? Lo que indico es la siguiente: signo igual, buscar verticalmente, que busco la función día de semana, entre paréntesis pongo la fecha en que el auto ingresó. Con esto el computador me entrega el número entre 1 y 7 a que corresponde el día de la fecha en que ingresó el auto. Y ese numerito entre 1 y 7 lo busco dentro de la tabla llamada semana, que es esta tabla. Una vez que encuentro un número, rescato de la segunda columna, que por eso puse el número 2, de la segunda columna rescato el nombre del día a la que le corresponde, dependiendo del número que encontramos. Y para que la búsqueda sea exacta, sin equivocación, siempre terminamos con la opción falso.
Por lo tanto, esta fórmula que yo he dispuesto aquí es la que utilicé acá. Y Excel automáticamente tomó esta fecha de ingreso, calculó el día de la semana, encontró el número. Ese número que le encontró fue el número 1. Buscó en esta tabla y encontró que el número 1 corresponde a domingo. Por esa razón me indica que ese día fue día domingo. Paso siguiente, tomé esta fórmula y la copié hacia abajo. De esa forma, lo que hizo Excel fue tomar esta segunda fecha, aplicó la función día de semana, rescató el número que obtuvo fue un número 4. Tomó el número 4, lo buscó acá y me respondió que el número 4 corresponde al día miércoles. Y así hizo con cada una de las fechas que yo había ingresado. De esa forma me entregó que el primer auto se estacionó el día domingo, el segundo se estacionó el día miércoles, los tres restantes se estacionaron día jueves y los dos últimos se estacionaron los días lunes. Bien, por lo tanto ya encontré la forma como saber qué día de la semana ingresó cada uno de estos autos. Por lo tanto, ya tengo toda la información necesaria para responder esta parte de la confección del dashboard. Ya sé cuántos vehículos pueden se encontrar estacionados, sé y tengo la información cómo saber cuánto dinero recaudé y ya conociendo el día puedo saber cuántos vehículos se estacionaron en cada uno de los días de la semana y cuánto dinero se recaudó en cada uno de esos días. Ya tengo toda la información en esta tabla. Ahora voy a comenzar a crear mi dashboard. Para crear mi dashboard yo necesito crear tablas dinámicas. ¿Cuántas tablas dinámicas? Voy a ocupar 3 tablas dinámicas. Una para responder las 2 primeras preguntas y las otras 2 tablas dinámicas restantes para crear los gráficos. Bien, los datos que voy a utilizar son estos datos que están aquí. Por lo tanto, a estos datos que están acá los selecciono y le asigno un nombre. Por lo tanto, me ubico acá en este sector, cuadro de nombre, y le pongo un nombre. Yo en este caso le voy a poner como nombre ficha. Bien, y presiono Enter. A partir de este momento, todo este cuadro se va a llamar ficha. Bien, ahora voy a proceder entonces a lo siguiente. Creo una hoja nueva y a esa hoja le cambio el nombre y le pongo como nombre tabla dinámica. Creo otra hoja nueva, le cambio el nombre y el nombre que le pongo es dashboard. Bien, por lo tanto ya creé 2 hojas nuevas, una tabla dinámica y la otra dashboard, ambas vacías. Bien, voy a proceder a crear mis tablas dinámicas. ¿Cómo lo hago? Inserto. ¿Qué es lo que deseo insertar? Tabla dinámica. Aquí Excel me pone qué datos son los que yo quiero, en este caso, utilizar para crear la tabla dinámica. Hago clic y acá le pongo el nombre que le puse a mi selección. Ficha, por ejemplo. Bien, paso siguiente, acá, en qué hoja de cálculo quiere dejar la respuesta. Y aquí está marcando en una hoja nueva o en una hoja que ya existe. Tengo que indicarle en una hoja que ya existe. Bien, por lo tanto, hago un clic en esta flechita, me dirijo a la tabla creada con el nombre de tabla dinámica y ahí selecciono una celda, cualquiera, por ejemplo, esta. Una vez que seleccioné la celda, presiono un clic y ya le estoy indicando que los datos que voy a utilizar se llaman ficha, toda la ficha completa, y que la respuesta la voy a dejar en una hoja de cálculo que ya existe,
que se llama tabla dinámica en la celda tanto. Ahí yo acepto. Bien, y acá él automáticamente entonces se va y me va a seleccionar la tabla que corresponde. Bien, yo acá puse ficha porque no le he puesto el nombre, pero lo que voy a hacer en este caso, voy a indicarle que estos son los datos que voy a utilizar. Bien, lo seleccioné. Bien, y lo voy a almacenar en este lugar. Fíjense bien, aquí se fue a mi tabla dinámica, bien, y se posicionó donde yo quería. Bien, solamente me falta ahora es crear entonces las tablas dinámicas respectivas. Bien, yo acá ya tengo mis tablas creadas. Bien, aquí está mi primera tabla para responder a la primera pregunta. Bien, vamos a ver cómo yo diseñé esta tabla. Bien, cómo yo diseñé esta tabla. Esta tabla, al momento de crearla, bien, hice lo siguiente. Tomé la patente. ¿Por qué tomé la patente? Porque a mí me interesaba saber cuántos vehículos son los que se estacionaron. Por lo tanto, tomé la patente y la llevé acá a filas. Y automáticamente se me creó esta fila con las patentes de los vehículos. Bien, todos los vehículos. Si hubiese algún vehículo que se estaciona en más de una oportunidad, solamente aparece una única vez. Bien, todas estas patentes son diferentes. Bien, ahora, paso siguiente. ¿Qué fue lo que hice a continuación? Tomé esta patente nuevamente y la desplacé y la solté aquí en valores. Esta patente es un dato de tipo texto. Cuando yo la llevo a valores y la suelto, él reconoce automáticamente que es un dato de tipo texto. Por lo tanto, la única operación matemática que puede realizar con él es contabilizar. Por eso me muestra cuenta, que me va a contabilizar las patentes. Y al hacer eso, automáticamente él me muestra esta columna que yo estoy acá seleccionando. Y me dice, contabilicé las patentes. Y encontré que la patente CPTZ29 se estacionó en 3 oportunidades. La patente tanto se estacionó en 2 oportunidades y los otros 2 vehículos se estacionaron en una sola oportunidad. ¿Cuántas veces se estacionaron vehículos? Un total de 7 veces. Bien, eso lo logré como tomando patente, llevándola aquí a filas para que me aparezca la identificación de las patentes y nuevamente tomé patente y lo llevé aquí a valores. Bien, ahora a mí me interesaba saber cuánto dinero pagó cada uno de esos vehículos por estacionamiento. Entonces tomé el dato pagar, que es un dato de tipo numérico, y lo traslado aquí a valores. Cuando llego a valores, Excel detecta que el dato es un dato de tipo numérico. Por lo tanto, la operación lógica que él normalmente realiza con un dato numérico es sumar. Por esa razón, él dice que va a efectuar la suma de los datos total a pagar. Él me suma y me entrega cuánto dinero pagó la patente CPTZ29, la patente tanto, tanto y tanto, y esto es el total que se recaudó. Bien, ustedes acá visualizan que el dato está expresado como moneda, en formato moneda. Cuando él efectúa una suma, él simplemente suma. Como yo le indico en qué formato quiero que aparezca la información, hago un clic en este botón, me voy a configuración de campo y le digo, usted está sumando el dato a pagar. Perfecto. Pero acá abajito hay un botón que me permite darle al formato. Hago clic en formato de número, le indico que el formato yo lo quiero que lo exprese en formato contable o bien en formato moneda.
yo le indico cómo lo quiero. Bien, y le indico acá la cantidad de decimales que deseo. En Chile nosotros no trabajamos con centavos, por lo tanto 0 decimal. Y el símbolo que usamos en nuestra moneda es este signo peso. Por lo tanto, aceptamos y volvemos a aceptar. Y con ello acá ya tenemos expresado esta información en formato de moneda. Bien, paso siguiente. Ahora, el total de vehículos que se atendió o que se estacionaron es 7. ¿Cuánto dinero se recaudó? 27.600 pesos. Estos dos datos yo los voy a necesitar, pero los debo sacar de esta tabla dinámica. Esta tabla dinámica no la debo tocar bajo ningún punto de vista. Por esa razón, aquí he puesto el título total de vehículos atendidos y acá total de dinero recaudado. Y en esta celda lo único que hice fue poner signo igual y hacer un clic sobre el número 7. Con ello lo que estoy haciendo es rescatando ese valor y presiono Enter. Por lo tanto, acá, total de dinero recaudado, me posiciono ahí, signo igual y hago un clic sobre este total y presiono Enter. De esa forma rescato el total de dinero recaudado. Y estos dos datos son los que yo debo posteriormente traspasar a mi dashboard. Estos dos datos de aquí, los que yo rescaté, no los debo sacar de la tabla dinámica. La tabla dinámica la debo dejar intacta. Bien. Ahora bien, ¿cómo construyo los gráficos? Bien, yo selecciono acá esta información que tengo aquí con todos los datos y le digo que con todos esos datos voy a insertar un gráfico de tipo dinámico y el gráfico conjuntamente con la tabla dinámica. Bien, una vez que le indico aquello, Excel, ¿qué es lo que hace? Me indica los datos que yo acabo de seleccionar, dónde quiero dejar la respuesta en una hoja de cálculo que ya existe, le indico la ubicación respectiva, que es en la hoja tabla dinámica, busco un sector donde esté vacío, lo selecciono y acepto. Al hacer eso, automáticamente en esta hoja tabla dinámica, Excel se posiciona ya y está a la espera de que yo construya el gráfico. ¿Cómo construye el gráfico? El gráfico me está pidiendo el desglose de los vehículos estacionados por día de semana. Por lo tanto, el dato día de semana lo pincho, lo selecciono y lo llevo y lo desplazo y lo suelto aquí en filas. Bien, con ello automáticamente estoy creando una fila para cada día de la semana en que se estaciona un vehículo. Y a su vez, en el gráfico le estoy indicando que estos días de la semana tienen que aparecer en el eje basal. Bien. Paso siguiente. ¿Qué quiero que se haga dentro de esos días de la semana? Lo que quiero es que se contabilice cuántos autos se estacionaron. Los autos los identificamos por las patentes. Por lo tanto, pincho el dato patente, que es un dato de tipo texto, lo arrastro y lo llevo a valores. Y vuelvo a repetir, como es un dato de tipo texto, al llevarlo a valores, lo único que hace con esos textos es contabilizarlo. Por esa razón, contabiliza. Bien, y al hacer eso, automáticamente en mi tabla dinámica me aparecen cuántas veces un vehículo se estacionó los días lunes, los miércoles, los jueves y los domingos. Y el total de vehículos que se estacionaron. Bien, con esto ya sé cuántos vehículos se estacionaron en cada uno de los días de la semana. Bien, y acá me aparece el gráfico. El gráfico que me aparece es un gráfico de barras o columnas simple. ¿Cómo yo logré cambiarlo a este que visualmente es superior en calidad? Lo que hice fue hacer clic en diseño. Me fui acá al icono cambiar tipo de gráfico
Y acá en columnas, que estaba inicialmente en el primero, yo marqué el 3D, porque ese es el que me gusta. Bien, después que le marqué en 3D, acepté. Bien, y después que acepté, me quedó este gráfico. Bien, como yo le di este color, para darle este color y esta forma, lo que hice al gráfico en 3 dimensiones, hice un clic aquí, en esta parte de estilos de diseño, y escogí de todos ellos aquel estilo que más me acomode. Y encontré este, bien, que es el que más me acomoda. Por lo tanto, lo seleccioné y me quedó el gráfico de esta forma. Aquí arribita como título aparecía la palabra total. Bien, por lo tanto hice doble clic sobre ese título y lo cambié para un título que sea más claro, que me indique qué es lo que estoy mostrando. Y en su caso, escribí el texto número de vehículos registrados por día de la semana. Y con este gráfico, que ya quedó listo como yo lo quería, simplemente hago un clic y ya tenía mi respuesta lista. Bien, por lo tanto, yo tengo mi gráfico de columnas o de barras indicando el desglose de cuántos vehículos se estacionaron por día. ¿Qué me falta? Un gráfico de línea. ¿Con qué? Con los dineros recaudados y distribuidos por día. ¿Cómo procedí? De igual forma, me fui a la tabla que tiene los datos, los seleccioné, le puse insertar, gráfico y tabla dinámica, me aparece el recuadro respectivo, está la selección, le indico en una hoja de cálculo existente, me ubico donde quiero, le indico la ubicación exacta, ¿ya? Y me lleva para acá. Y acá, entonces, para crear esta tabla dinámica y el gráfico, ¿qué fue lo que hice? Me están pidiendo la suma de los dineros que se pagó, distribuido por día. Por lo tanto, tomo el dato día y al igual como lo hice en el gráfico anterior, lo desplazo y lo suelto en fila. ¿Para qué? Para que me aparezca el día ahí distribuido por día. Ya tengo los días y estos días me están acá en la tabla, me aparecen de manera vertical, uno en cada fila, y en el gráfico me aparecería en la base. Bien, en ese eje. Ahora, ¿qué quiero que me aparezca día a día? El total de lo que se pagó. Entonces tomo el dato pagar, lo pincho y lo desplazo a valores. Como este dato pagar es numérico, al llevarlo a valores, la acción que realiza normalmente es sumar. Por lo tanto, me suma los valores pagados y me entrega esta respuesta. ¿Cómo me quedó acá expresado en dinero? Vuelvo a repetir, una vez que me aparece el dato, pinché el botoncito acá, configuré valor del campo, me fui a formato de número, le indiqué formato contable, 0 decimales y el símbolo respectivo, acepto y me quedó entonces mi gráfico en barra. El gráfico me quedó en barra. Siempre cuando él construye el primer gráfico lo construye de barra a columna. Por lo tanto, ese gráfico que me quedó, ¿cómo lo cambio? Voy a diseño, cambiar tipo de gráfico y acá selecciono de línea y acepto. Con ello me cambio a un gráfico en línea. Si yo quiero un gráfico en línea pero más visual, más prolijo, entonces me voy acá a estilos y escojo el estilo que deseo. Bien, acá, por ejemplo, escogí este estilo de gráfico. Bien, por lo tanto, hago un clic en él y el título del gráfico lo cambio. ¿Por qué me interesó a mí este gráfico? Porque acá me aparece el día de la semana, me aparece el gráfico de esta manera y en los vértices de cada uno de ellos me aparece el total de dinero que se recaudó cada día. El lunes se recaudaron 14.000 pesos, el miércoles 2.000, el jueves 10.000, el domingo 1.600 pesos. Bien,
¿Estoy conforme con ese gráfico? Sí, entonces hago un clic en cualquier parte de la hoja. Y el gráfico ya está creado. Por lo tanto, ya tengo toda la información para mi dashboard. Tengo cuántos vehículos se atendieron, cuánto fue el total de dinero recaudado y tengo los dos gráficos. ¿Qué es lo que hago? Pincho cada gráfico manteniendo la tecla control, los pincho. Una vez que los pincho, o bien los copio o bien los corto, cualquiera de las dos opciones. Bien, una vez que los corté o los copié, me traslado a mi hoja de dashboard y efectúo el pegado. Después que los pegué, los acomodo. Bien, y ahora, ¿cómo llevo la otra información? Acá, si ustedes se fijan, aparecen imágenes. Estas imágenes, lo que yo hice fue insertar imagen en línea. De ahí me conecto a internet, busco alguna imagen, en este caso busqué imágenes del aeropuerto de Punta Arenas y busqué después imágenes de la bandera y el escudo y de un auto. Busqué esas tres imágenes, las seleccioné y las pegué acá para hacerlo visualmente más atractivo. Ahora, este cuadro que está acá, este cuadrito que está acá donde dice número de vehículos registrados, ¿cómo lo construí? Simplemente inserté acá un cuadro, en este caso este rectángulo, y en su interior escribí ese texto. Lo mismo con este otro que dice total de dinero. Bien, ahora, ¿cómo yo construí este cuadradito que está acá, donde me aparece el número 7, y este cuadradito que sale 27.600? Este cuadradito y este otro lo construí insertando un cuadro de texto. ¿Cómo se hace? Miren, voy a insertar, escojo cuadro de texto, me ubico donde yo quiero, ahí está activado el cuadrito de texto y lo que yo deseo, que este numerito 7, que es el número de vehículos estacionados, quiero que me aparezca en este cuadrito. Pero yo sé que este dato se encuentra en la hoja tabla dinámico. ¿Cómo lo voy a buscar? De la forma siguiente. Una vez que está activado el cuadro de texto, me ubico con un clic en la barra de fórmula, pongo mi signo igual, me traslado a mi hoja tabla dinámica, busco donde está el número 7 que deseo, que es este, le hago un clic para seleccionarlo y enter. Con eso automáticamente yo importé el número 7. Desde la hoja tabla dinámica lo importé hacia este cuadro. Por lo tanto, me voy aquí a formato, le doy un formato cualquiera, ya, por ejemplo, le voy a dar este formato, me voy acá a inicio y voy a hacerle aumento de tamaño. Y acá puedo cambiar el tipo de letra. Bien, si no me gustó el formato, el color, entonces simplemente acá formato y cambio. Y ahí me quedó el dato. Lo mismo hice con este total. Bien, de esa forma yo importo el valor que requiero mostrar. Bien, lo hice en dos partes. Primero, con un cuadrito, creé este cuadro con el texto y después esta información, ¿cómo lo logré? Con insertar un cuadro de texto. Bien, y aquí está entonces nuestro dashboard creado, dando respuesta a lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, jóvenes, tenemos el enunciado del problema. Nos preocupamos primero de responder la parte de arriba, de registrar el ingreso y el cobro de estacionamiento. Encontramos una solución inicial que nos servía para un estacionamiento que funciona solamente dentro del día. Paso siguiente, lo que hicimos fue resolver el problema de tal forma que le resolvíamos el tema de
que funcione las 24 horas. Y después también lo que hicimos fue incorporar dos columnas adicionales para agregarle a la fecha de ingreso, el día de ingreso, para saber qué día de la semana el vehículo se estacionó. ¿Por qué nos encontramos obligados a hacer esto? Porque nos estaban pidiendo un gráfico donde se desglosara la información por día. Bien, y para crear los gráficos, necesitamos crear tablas dinámicas. Por lo tanto, creamos las tablas dinámicas respectivas y de ellas extrajimos los datos que los llevamos a nuestro dashboard. Ahí está el ejercicio resuelto completo. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por ahora.